Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estar hablando de algunas de las técnicas de programación y planificación de proyectos. Específicamente vamos a estar hablando de las tres técnicas más utilizadas. Estas son PER, CPM y el diagrama de Gantt. Así que sin más preámbulos, vamos a estudiar un poco la primera. Empecemos con PER. PER, por sus siglas en inglés, significa Program Evaluation and Review Technique. Es una técnica, como ya dijimos, de programación y planificación en proyectos, principalmente en proyectos complejos y que están hechos bajo incertidumbre. ¿Qué queremos con esta técnica? Identificar las actividades y sus secuencias lógicas, es decir, qué actividad es predecesora de otra, qué actividad necesito completar o finalizar antes de comenzar con la siguiente. Vamos, por supuesto, uno de los objetivos es estimar la duración total del proyecto, sumando cada una de las actividades, cuál sería el tiempo total para que yo pueda finalizar mi proyecto completo. Vamos también a determinar la ruta crítica o el camino crítico, que esta viene siendo la ruta más larga, la que me va a tomar más tiempo, y esa es la que me va a definir la duración del proyecto como tal. Y por supuesto, vamos a controlar y monitorear los avances dentro del proyecto. Entonces, ¿cuáles son las características de esta técnica? Pues el diagrama de PER se basa en un diagrama formado por nodos y flechas que me van a indicar la secuencia de cómo van a ir cada una de estas actividades. Y qué actividades, como ya dije anteriormente, qué actividad depende de otra. Entonces, cada una de estas actividades va a tener tres tiempos: un tiempo optimista, un tiempo más probable y un tiempo pesimista, que ya lo vamos a definir a continuación. Y bueno, esta técnica se caracteriza porque vamos a hacer el uso de la probabilidad, vamos a jugar a recordar un poco lo que es la estadística, las varianzas, la variabilidad y la probabilidad. ¿Qué necesitamos para esto? Simplemente experiencia previa de proyectos anteriores, de proyectos similares, experiencia del equipo, del ingeniero, del maestro de obra, porque nos vamos a basar en esto, en tiempos de experiencia previa. Eso es lo que necesitamos. Si nosotros no tenemos un registro previo de proyectos, de actividades similares, pues no podemos utilizar esta técnica como tal. Importante acotar, esta técnica fue inventada en la década de 1950 en los Estados Unidos y bueno, de ahí para adelante su uso sigue siendo vigente hasta hoy en día. Entonces, como les venía conversando, vamos a tener tres tiempos. Un tiempo optimista, que va a ser el tiempo mínimo, o sea, si todo sale perfecto, si en nuestra actividad, en nuestro proyecto no presentamos ningún tipo de contratiempo, sería, digamos, bajo en condiciones ideales, ese sería mi tiempo optimista. Vamos a tener luego un tiempo más probable, que digamos este es un tiempo más realista, en donde se va a tomar en cuenta ciertos contratiempos, quizás el clima, algo de la mano de obra, maquinaria, contratiempos que siempre van a existir en un proyecto. Y tenemos el tiempo pesimista, que digamos sería el peor tiempo de todos en caso de que, bueno, ocurran todos los contratiempos que tienen que ocurrir, pues ese sería el tiempo máximo en lo que se va a desarrollar la actividad de un proyecto. Como ya les había dicho, ¿de dónde vamos a obtener estos proyectos? De datos históricos, de experiencia previa del equipo, de reportes de proyectos en donde se hayan hecho actividades similares o iguales de la misma complejidad. Entonces, con estos tres tiempos, el optimista, el más probable y el pesimista, vamos a calcular un tiempo esperado. En pantalla podemos ver la fórmula del tiempo esperado. Simplemente lo que vamos a hacer es que para cada actividad vamos a calcular el tiempo esperado. Aquí entra un poquito la estadística. Vamos a calcular la varianza de cada actividad con esa formulita que tenemos, porque ya vamos a tener los datos previos, que son los tiempos, y vamos a calcular también lo que es la desviación estándar. Ya vamos a ver qué vamos a hacer con estos valores. Entonces, pues la varianza del proyecto, la varianza total del proyecto, simplemente va a ser la sumatoria de las varianzas de cada una de las actividades. Sencillo, tenemos la desviación estándar, en pantalla podemos ver la fórmula, son realmente bastante sencillas de utilizar, no es nada complejo. Y finalmente vamos a tener una probabilidad. ¿Qué es lo que me garantiza o qué es lo que
se obtiene al utilizar la técnica del PER la probabilidad, como dijimos, es un método probabilístico, de terminar el proyecto en un tiempo T. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? De acuerdo, ya lo vamos a ver más adelante, de acuerdo a mi ruta crítica, yo voy a poner un tiempo T y con este valor de T, con mis varianzas que ya las tengo, voy a calcular Z. Y con esta Z me voy a ir a la tabla de distribución normal y ahí es donde me va a dar la probabilidad de que yo termine mi proyecto en ese tiempo. Entonces, digamos que básicamente, en resumen, cuando yo voy a construir el diagrama de PER, tengo que definir las actividades y la secuencia de cada una de estas, incluyendo establecer las dependencias que necesito, qué actividad necesito terminar para que comience la siguiente. Voy a asignar las estimaciones, los 3 tiempos, y voy a calcular lo que necesito, como vimos anteriormente. Voy a dibujar mi red de nodos y de flechas que me indiquen la secuencia. Voy a calcular los tiempos, voy a hacer todos los cálculos respectivos, identificando la ruta más crítica y finalmente voy a obtener mi diagrama PER. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo, digamos, para entender la metodología y familiarizarnos con lo que es la técnica como tal. Entonces, vamos a tener un ejemplo con 5 actividades sencillas que son replanteo, excavación, encofrado, mangas o MEP, que sería toda la parte mecánica, eléctrica y de plomería, y el vaciado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De cada actividad voy a tener los 3 tiempos. El optimista, el más probable y el pesimista. ¿Cómo lo tengo? Con registros previos, como ya había dicho. Entonces, ahí ya tengo los tiempos de cada una de estas y lo que voy a hacer es aplicar las fórmulas para el tiempo esperado y para la desviación estándar de cada una. Entonces, como pueden ver en la pantalla, yo lo que voy a hacer es construirme una tablita en donde están mis 5 actividades A, B, C, D, E, el tiempo esperado de cada una aplicando la fórmula y la desviación estándar de cada una de ellas. Si vemos en la esquina superior derecha, vemos un pequeño diagrama, así es más o menos como se ve el diagrama de PER, y ese pequeño diagrama me muestra las 5 actividades del ejemplo que tenemos. Si ven, yo empiezo con la actividad A. Para comenzar con la actividad B, la actividad A tiene que estar finalizada. Una vez que yo cumplo con la actividad B, puedo empezar 2 actividades en paralelo, la C y la D. Y la E la voy a empezar una vez que tanto la C como la D hayan terminado. Pero ¿qué puedo ver yo en el diagrama? Que entonces existen 2 rutas posibles. Tengo una primera ruta que sería A, B, C, E, y tengo una segunda ruta que sería A, B, D, E. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Estudiar cada una de estas rutas, sumar cada uno de los tiempos de estas rutas y la que me dé entre estas dos el mayor tiempo sería mi ruta más crítica, mi ruta más larga, la que realmente me va a definir la duración del proyecto. Entonces, como vemos ahí, tenemos el camino 1, ABCE, me da un tiempo de 6,92 días, y tenemos el camino 2, ABDE, que me da un tiempo de 5,42 días. Entonces, como por lo que les dije, el camino o la ruta crítica sería el camino 1, que me da un tiempo de 6,92 días. Por otro lado, necesito la varianza total del proyecto, que como dijimos anteriormente, es simplemente sumar la varianza de cada una de las actividades. Hago una sumatoria simple y voy a obtener una varianza del proyecto, una varianza total de 0,74. Entonces, ¿qué voy a hacer ya con estos dos valores? Tengo el tiempo esperado del proyecto, tengo la varianza total del proyecto, me voy a ir a calcular Z. ¿Qué les había comentado yo antes? Para calcular Z yo voy a suponer un tiempo T. Por lo general, o es lo más recomendable, que yo ese tiempo lo asocie, lo ponga cercano al tiempo que me dio en mi ruta, en mi camino más crítico. Entonces, yo obtuve 6,92, vamos a suponer en este caso un tiempo T para yo poder aplicar la fórmula y hallar el valor de Z. Entonces, una vez que yo coloco estos datos dentro de mi fórmula, voy a obtener que un Z igual a 0,11.
¿Qué voy a hacer yo con este valor de 0,11? Aquí nos vamos un poquito a recordar estadística, a buscar la tabla de distribución normal y con ese 0,11 vamos a buscar en la tabla el valor que corresponde. En este caso corresponde un valor de 54,4%. ¿Qué significa esto? Que esto es lo más importante, interpretar los resultados. Significa que hay una probabilidad, un poquito más de la mitad del 54,4%, que yo termine ese proyecto en los 7 días que acabo de suponer. Entonces, digamos, estamos entre sí, ¿no? Que el proyecto se termine en los 7 días. ¿Qué pasa? Si yo pongo 7 días y medio, mi probabilidad va a aumentar. Si yo pongo 8 días, quizá esa probabilidad me llegue casi al 90% o pase de eso. Es decir, voy a tener la confianza de terminar el proyecto a tiempo. Con 7 días, pues estamos en que sí, no, depende de las condiciones, puede ser que sí o que no. Si yo hubiese puesto menos tiempo del de la ruta crítica, si pongo, por ejemplo, 6 días y medio, que ahí está el ejemplo, ¿qué va a hacer? Mi probabilidad se va a ir abajo. Es muy poco probable que yo termine ese proyecto, que yo termine todas las actividades en un tiempo menor desde la ruta crítica. Entonces, si pasamos aquí, bueno, aquí podemos ver un pequeño fragmento de lo que es la tabla de distribución normal de estadística. La podemos encontrar en cualquier parte, en internet, así como tabla de distribución normal. Y ahí vemos que entrando con el valor de Z, vamos a obtener ese valor de probabilidad que sería el de 54,4%. Por supuesto, la tabla nos da un valor en decimales. Para llevarlo a porcentajes simplemente lo multiplicamos por 100 y lo obtuvimos. Y bueno, finalmente podemos apreciar en pantalla lo que es ya el diagrama de PER como tal, construido con cada una de las actividades en cada recuadro, cada uno de los tiempos esperados y la desviación ahí señaladas. Está como en negrita o un poco más resaltado la parte de arriba, porque ese sería el camino 1, que es mi camino más crítico, que depende de él, depende de ese, es que me da la duración más larga, la duración como tal del proyecto. Y bueno, prácticamente eso es lo que es la técnica PER. Realmente es bastante sencilla, es simplemente poner actividad, no importa la cantidad de actividades, es simplemente calcular los tiempos, sumar, 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 y eso me va a dar el diagrama y la duración total del proyecto. Pasemos ahora a la siguiente técnica, que es la CPM, por sus siglas en inglés, es el Critical Path Method, o método de la ruta crítica. Es una técnica también de programación y planificación de proyectos, que a diferencia del método PER, pues ya no vamos a entrar aquí con la probabilidad, la estadística, la tabla de distribución normal, no. El método de la ruta crítica va a trabajar con tiempos fijos, con tiempos ya definidos, con tiempos que conocemos y que están allí. Es decir, yo voy a tener un solo tiempo para trabajar. ¿Cuál es el propósito de esto? Determinar, igual que la técnica de PER, determinar la duración del proyecto, la duración mínima del proyecto, en cuánto tiempo yo puedo entregar ese proyecto y completar cada una de las actividades que lo conforman. Voy a, por supuesto, a determinar cuál es la ruta crítica del proyecto y en esta técnica vamos a calcular las holguras, las flotaciones o las actividades no críticas. Ya vamos a hablar un poquito más adelante y entender qué son estas holguras. Esta técnica también fue desarrollada a finales de los años 50 en Estados Unidos y su objetivo inicial fue para la industria química, el mantenimiento de plantas químicas para reducir tiempos y costos en dichas plantas. Y bueno, rápidamente por su utilidad creció en el área de la construcción y actualmente también es muy usada en la ingeniería, en la construcción y en la gestión de proyectos. Entonces, ¿cuáles son las características principales de esto? Pues en qué nos vamos a enfocar, como ya dije, en el tiempo y en los costos, porque el tiempo es lo más importante. O sea, en construcción o en cualquier ámbito, el tiempo es igual a dinero. Entonces, ¿qué buscamos? La reducción de estos. También va a estar representado con un diagrama de nodos y flechas. En pantalla podemos ver un simple ejemplo
también vamos a tener flechas que me indican la secuencia, qué actividad es predecesora de otra. ¿Qué vamos a calcular? La ruta crítica, que es la longitud máxima del proyecto en términos de duración, las holguras, y bueno, aquí vamos a hablar un poco de lo que son las fechas tempranas y fechas tardías, que ya vamos a ver qué significan mejor esas iniciales, pues porque todos son iniciales en inglés. Entonces, ¿qué voy a hacer? Al igual que PER, yo voy a definir las actividades, cada una de las actividades que me conforman el proyecto. Voy a establecer una secuencia lógica, qué actividad debo completar para pasar a la siguiente. Vamos a hacer la estimación total del proyecto. Recuerden que los tiempos ya los tenemos, son tiempos fijos que tenemos ya como datos y vamos a construir esta red de actividades. Vamos a realizar los cálculos, digamos que se realizan dos cálculos, como decirlo de alguna manera, de atrás para adelante, de adelante para atrás, pero esto es algo realmente sencillo y ya lo vamos a ver. Y finalmente vamos a calcular las holguras, que la holgura es simplemente la diferencia entre un tiempo finalizado y un tiempo iniciado. Eso es todo, es simplemente una resta muy básica. Entonces, antes de pasar con un ejemplo sencillo, vamos a ver en esta tablita un poco lo que son las siglas del CPM. Como dije, todo está en inglés. Tenemos ES, que es el Early Start, que es un inicio más temprano, es el inicio más pronto que yo puedo tener una actividad. Tengo en Early Finish, que es una finalización más temprana, que es el tiempo en el que yo puedo finalizar lo más pronto posible una de las actividades. Y de igual manera tenemos el LS y el LF, que sería Late Start y Late Finish, es lo mismo. El momento más tardío que una actividad puede comenzar y el momento más tardío que una actividad puede finalizar. Finalmente tenemos la holgura, es ese tiempo disponible, por decirlo de alguna manera, es ese tiempo sobrante que pudiéramos tener dentro del proyecto. Y simplemente va a ser una diferencia entre el EF menos el ES o el LF menos el LS. Entonces, en verdad es una técnica bastante sencilla, incluso es más sencilla que PER, porque no tenemos que utilizar estas fórmulas y andar con la probabilidad y meternos en la tabla de distribución. Es simplemente sumar y restar, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a hacer un ejemplo también con 5 actividades. Tenemos un replanteo, ya establezco que son 2 días, es la duración. Tenemos excavación, 4 días y va a depender de A, es decir, yo comienzo a excavar luego que haga el replanteo. Tengo un encofrado, 3 días, depende de B, un acero de refuerzo, 2 días, también depende de B. Y por último tenemos vaciado de concreto, que va a depender de que C y D finalicen. C y D se van a estar trabajando en paralelo, así como vimos en el método de PER. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Igual tengo 2 rutas, 2 caminos. Tengo un ABCE y un ABDE. Simplemente voy a sumar los tiempos y ver cuál es mi camino crítico, la ruta crítica. ¿Cuál va a ser esta? La que dure más días, la que tenga más tiempo. En este caso, vemos que es la primera con una duración de 11 días. Entonces, una vez que yo tengo esto, lo que voy a hacer es calcular las holguras de acuerdo a los tiempos. ¿Qué dijimos que eran las holguras? Es simplemente una resta entre EF menos ES o LF menos LS. Entonces, por ejemplo, yo tengo en la actividad A, el S es 0, porque es lo más, como es la primera actividad que yo tengo, lo más pronto que yo la voy a comenzar, ¿cuándo es? El día que inicia el proyecto, es decir, el día 0. ¿Cuánto me dura esa actividad? 2 días. Fácil. Entonces, ¿qué tengo yo? El LF menos el EF me va a dar 0. ¿Eso qué significa? Que la holgura es 0, es decir, que es una ruta crítica, que ese es el tiempo que yo dispongo, no más de eso, no menos de eso. Y así voy a hacer con cada una de las actividades. Vamos a notar un poco en la actividad D, cuando yo resto el LF menos el EF, hay una holgura de 1. ¿Qué significa? Lo podemos ver allí. La excavación, perdón, el encofrado dura 3 días y el acero de refuerzo dura 2 días. Y estas actividades se van a hacer en paralelo. Es decir, que si yo el acero de refuerzo lo comienzo exactamente con el encofrado, me va a sobrar un día en el acero de refuerzo.
Esa es la holgura crítica. ¿Qué significa? Que en la actividad de, digamos, yo tengo un día de sobra, yo pudiera retrasarme un día y eso no me va a afectar en el proyecto. Eso es lo que significa tener una holgura mayor que cero. Del resto, cuando mis holguras son cero, significa que estoy en un tiempo crítico, no tengo más tiempo, no puede haber percances. Ese es el tiempo de duración del proyecto. Entonces, ¿qué tenemos finalmente? Pues construimos nuestro diagrama de CPM, tenemos igual los dos caminos, está resaltado en un color más oscuro lo que es la ruta crítica, tenemos también ahí los tiempos tardíos, los tiempos tempranos y las holguras. Como vemos, la ruta ABCE, todas tienen holgura cero, es mi ruta crítica, no puedo tener más contratiempo, no tengo tiempo de sobra, mientras que en el D tengo una holgura de igual a 1, que esa parte, solo esa actividad, ojo, solo esa actividad pudiera retrasarse un día y no me va a haber afectado el proyecto. Bueno, una vez que ya vimos tanto PER como CPM, vamos a pasar a nuestra tercera técnica, que es el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt pues, es también una técnica de programación y planificación de proyectos. Es lo que hacemos es controlar visualmente los proyectos. Fue creado por Henry Gantt en 1917 y bueno, desde entonces es uno de los métodos más utilizados en ingeniería, en construcción, en gestión de proyectos, porque visualmente es como muy fácil de identificar, muy fácil de ver las actividades, de reconocer los tiempos, reconocer las duraciones, reconocer la secuencia y todo eso. Entonces, el diagrama de Gantt consiste en una gráfica de barras horizontales que van a representar todas las actividades a lo largo del proyecto. Cada barra va a mostrar la duración, tanto el inicio como el final de una práctica. ¿Qué vamos a ver en esta gráfica? Actividad versus tiempo. En el eje de las X vamos a tener el tiempo, la duración, ya sea en días, semanas, depende la duración del proyecto. Y en el eje Y vamos a tener las actividades que conforman este proyecto. Al igual que las técnicas anteriores, los datos del diagrama de Gantt se obtienen de experiencias previas, de estimaciones, de reportes, y bueno, todo esto se va, digamos, afinando a medida que avanzan los proyectos, porque a medida que se van haciendo proyectos, actividades similares, pues se van recopilando más datos y cada vez se van a tener más precisos, digamos, estos tiempos. Y bueno, cada barrita me va a mostrar la duración de una tarea. Entonces, sigamos acá. Vamos con un ejemplo sencillo. ¿Por qué? Porque el diagrama de Gantt va a utilizar, digamos, primeramente la ruta crítica del CPM. Yo ya tengo los tiempos fijos, voy a ver cuál es la más larga y es simplemente, digamos, graficar porque yo ya tengo cuáles son las duraciones previas de cada actividad. Entonces, vámonos a utilizar exactamente el mismo ejemplo que utilizamos en CPM. Tenemos las mismas 5 actividades con la duración de los días: replanteo, excavación, encofrado, acero de refuerzo y vaciado de concreto. Cada una de estas tengo el día del inicio y el día de fin. Por ejemplo, la actividad A comienza en el día 0, termina en el día 2. La actividad B va a comenzar en el día 2, es decir, cuando termina la actividad A, y así tenemos cada una de estas para obtener un total de 11 días. Porque automáticamente yo voy a tomar la ruta más larga para graficar. Yo necesito saber que la duración del proyecto total va a ser de 11 días. Entonces, eso es lo que necesito saber. El proyecto comienza con el replanteo, que es la actividad A, y termina con el vaciado, que es la actividad E. La duración es de 11 días, que sería mi ruta más crítica, mi ruta más larga. Y bueno, las actividades C y D igualmente se pueden realizar en paralelo, esto no nos va a afectar. Entonces, una vez que yo tengo eso, así se va a ver el diagrama de Gantt. Visualmente es un diagrama de, digamos, de comprensión bastante fácil. Podemos ver en rojo la ruta crítica, que es la ruta más larga, y como vemos,
A va a ser de 0 a 2 días. Una vez que termine A, comienza B, la excavación, la C, el vaciado de concreto. La barra que está en amarillo, que es el acero de refuerzo, es simplemente porque ahí está como la holgura de un día, y lo que está en rojo sería mi ruta crítica. Significa que esas actividades no pueden retrasarse, no hay tiempo de sobra, deben cumplir con esos 11 días. Bueno, básicamente esas son, digamos, las tres técnicas más utilizadas, con ejemplos bastante sencillos. Realmente son técnicas que de alguna manera se relacionan entre sí, sobre todo CPM y el diagrama de Gantt, porque el diagrama de Gantt va a tomar lo mismo que el CPM, va a tomar esos datos ya fijos, de esos tiempos ya fijos, veo mi ruta crítica y puedo graficar. Digamos que el PER ya no es que sea más complicado, pero sí es un poquito más elaborado, porque tengo que recurrir a la probabilidad, a la estadística, ya estamos hablando de 3 tiempos, pero bueno, básicamente esas son las 3 técnicas. Voy a nombrar, digamos, muy por encima, pero también es importante conocerlas, 2 técnicas adicionales. Una de ellas es la línea de balance, Line of Balance, y es una técnica también de planificación gráfica, ideal para proyectos repetitivos o proyectos en series, en donde una actividad se puede repetir varias veces. Por ejemplo, en un edificio donde yo tengo varios pisos, pues es muy probable que los pisos sean iguales o muy similares entre sí, entonces estamos hablando de algo repetitivo. Puede ser también los tramos de una carretera o puede ser las casas. Hay muchos complejos en donde las casas son elaboradas, digamos, como en serie, y pues son similares en cuanto a su distribución, en cuanto a su estructura. Y bueno, en lugar de programar las actividades individuales como hacíamos en las anteriores, pues digamos que esto va a mostrar el ritmo de producción y la sincronización entre cuadrillas. También vamos a tener una gráfica en donde vamos a representar el tiempo en el eje X y en el eje vertical las unidades repetitivas. Entonces, ¿qué vamos a ver en este diagrama? Vamos a ver líneas inclinadas. Cada línea va a representar una actividad. Un vaciado, un encofrado, un replanteo. Cada línea va a ser una actividad. Y la pendiente me va a indicar la velocidad del trabajo. A mayor pendiente, mayor es el rendimiento. Entonces, vamos a ver cómo se vería estas líneas de balance. Ya les digo, vamos a hablar muy por encima de ellas. Por ejemplo, en la construcción de 4 viviendas unifamiliares, podemos observar, tenemos 3 tipos ahí de actividades. La línea azul son cimientos, la línea verde paredes y la línea naranja son losas. Entonces, como podemos ver, en el eje vertical tenemos 4 viviendas, en el eje horizontal tenemos el tiempo. ¿Y qué vemos aquí? La productividad en serie, en ritmo, en cuadrillas. La pendiente, pues la pendiente indica el ritmo de trabajo. Aquí se ve que cada 2 días cada cuadrilla va a completar una casa. Y bueno, si las líneas se cruzan, había interferencia entre cuadrillas, pero este no es el caso. Entonces, digamos que básicamente serían las líneas de balance. Y bueno, otra técnica que me gustaría nombrarlas muy por encima sería el método del valor ganado, el EVM o el Ear Values Management, y es una técnica de control que integra más que todo el tiempo, el costo y qué tanto avanzo yo físicamente en las actividades del proyecto. ¿Qué vamos a ver? Puedo ver si el proyecto va adelantado, si el proyecto va atrasado, si va sobregirado, si voy ganando dinero, o sea, si estoy por debajo del presupuesto. Entonces, qué voy a hacer yo? Comparar 3 valores. Un valor planificado, un PV, Planet Value, un valor ganado, el EV, y un AC, que sería mi costo real. A partir de estos valores se calculan los índices de eficiencia de costos y la eficiencia del cronograma. Realmente quizás es un poco complicado todas estas siglas, pero es muy fácil cuando lo podemos apreciar visualmente.
Vamos a ver cómo se vería una gráfica de este método. Entonces aquí tenemos una gráfica representada por algunas curvas y vemos que tenemos una curva azul que sería el valor ganado, la línea anaranjada que sería el valor planificado y la línea que está punteada sería el costo real. Entonces, ¿qué podemos decir aquí o cómo podemos interpretar? Si yo tengo que el EB, es decir, la línea azul, que ahí la vemos, está por debajo de la línea naranja, el proyecto va atrasado en avance físico. Si el AC está por encima del EB, el proyecto va gastando más de lo que produce. Y bueno, podemos calcular los índices de lo que estábamos hablando para poner esto en números, para ver realmente lo que está pasando. Si yo calculo el índice de cronograma, que es EB entre PB, tengo que me da un 0,67. Es decir, cuando yo lo llevo a porcentaje, solo se ha completado el 67% de lo que estaba planificado para este punto. Es decir, vamos atrasados, no se ha completado el 100% de lo planificado, sino el 67%. Y si hallamos el otro índice, que es el de costos, que es EB entre el costo actual, el AC, me da 0,67. ¿Qué significa esto? Por cada dólar gastado solo se ha generado 0,67 del valor real. ¿Qué significa esto? Hay dos grandes problemas. El proyecto va atrasado y aparte va sobrecosteado. Si sigue igual, pues va a terminar mucho más caro y mucho más tarde de lo que se ha planeado. Entonces, lo ideal es que esa línea azul estuviera por arriba para que no tengamos estos problemas. Y bueno, ahí tenemos algo para guiarnos. Cuando el EB es menor que el PB, hay un atraso. Cuando el AC es mayor que el EB, hay un sobrecosto. Y cuando el EB es mayor que el PB, hay un adelanto. Y cuando el AC es mayor que el EB, hay un ahorro. Y bueno, esto sería todo por hoy sobre las técnicas de programación y planificación del proyecto. En verdad espero haber sido de ayuda y bueno, cualquier cosa nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.